la clase sobre historia clínica, me acuerdo de la parte pediátrica, ¿no? Eh, las historias clínicas siempre tienen un modelo, tienen un armazón, ¿de acuerdo? Ese armazón va a ser para todo tipo de historias, sea pediátrica, ginecológica, quirúrgica, médica, lo que quieran ustedes, ¿no? Todos van a tener el mismo patrón. Pero ya cada uno, cada especialidad va a tener su rubro, su característica, porque ya enfoca a lo específico de cada especialidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos nosotros historia clínica, vamos a ver los mismos temas siempre, pero vamos a enfocar ya más a la parte de nuestra especialidad, que es ahora neonatal. Si ustedes han visto la parte pediátrica, es la misma pediátrica, ¿no? En la parte pediátrica solamente te pide antecedentes, pero ya en neonato es un poquito más interesante ver los antecedentes. Por ejemplo, me viene una gestante que tiene polidramnios. Ese antecedente, basta que yo tenga una gestante con polidramnios, ya a mí me está dando un dato. Me va a decir qué cosa puede venir. Si es una madre con polidramnios, posiblemente me va a llegar un chiquito con una malformación intestinal o digestiva, o me puede llegar con una malformación de tipo sistema nervioso, una anencefalia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya basta con ese antecedente, y ya tengo que estar. Si es una oliguria, por un oligoamnios, también igual, ¿no? Si viene con edema, con hipertensión y todas esas cosas, o es una preeclampsia o puede ser un lupus, entonces yo ya tengo que estar viendo qué puede encontrar en mi recién nacido. Entonces, esos antecedentes sí para mí son importantes. Si me viene una madre añosa, una madre de más de 35 años, ¿no? Igual, tengo que estar pensando que si es mayor, una malformación congénita, pues, generalmente que son de tipo cromosomas, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar al tanto. Vamos a empezar entonces. Historia clínica, en realidad, ya como ustedes lo conocen, viene a ser un documento donde ustedes van a filtrar todos los datos de un paciente. Datos de un paciente de filiación, para conocer de dónde viene, la edad que tiene y todas esas cosas. Pero también vamos a registrar ahí todo lo que nosotros estamos haciendo con este paciente, todo lo que los procedimientos que se está dando, todo, o sea, se está viendo toda la evolución de este paciente, todas las interconsultas que se están haciendo con este pacientito, ¿de acuerdo? Entonces, me está haciendo toda una evolución, es su historia, por eso se llama historia clínica, es la historia de salud de este paciente y es un documento legal. Según la norma técnica, ¿no es cierto? Esta es la norma técnica de historias clínicas. El Ministerio tiene una norma, por si acaso, sobre historias clínicas, ¿no? Esta es la definición que hacen. Es un documento legal en donde se va a registrar todos los datos de identificación y todo lo que sea proceso relacionado a la atención del paciente, lo que decía, está la interconsulta, los exámenes laboratorios, los exámenes radiológicos y todo. Y tienen una secuencia ordenada, desde la primera vez que va llegando hasta sus últimos días. Entonces todo está acá puesto, ¿no? Y ojo, la historia clínica siempre tiene que ser firmada por el médico tratante. ¿De acuerdo? Ya en la norma también usted va a encontrar qué cosa significa médico tratante. Y ahí hay una duda que tenemos. Médico tratante supone que en la parte privada ese médico que te está manejando te está dando un tratamiento, pero cuando hablamos de hospitalización, en un hospital, el médico tratante, según la norma, es el que ingresa al paciente. O sea, yo estoy en emergencia, ingreso al paciente, yo soy el médico tratante, pero quien lo está manejando generalmente es el que tenga hospitalización, no el que tenga emergencia. Ese es un problema que tenemos cuando hacemos los certificados de función. Porque el certificado de función dice firma del médico tratante. Y si la historia clínica dice que el médico tratante es el que lo hospitalizó, ahí viene el problema. Porque por eso no sabe de qué murió, ¿no? Tener en cuenta eso. O sea, hay unas cositas que en las normas nos pueden alterar y tener problemas con estas cosas. Las características de una historia clínica. Las características ustedes tienen, que esto es unos datos donde no se va a revelar. Existe un pacto entre médico y paciente. Sus datos del paciente yo no los voy a revelar.
es un secreto, hay una intimidad del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, existe una confidencialidad y estos datos están bien registrados, están bien marcados y además nos sirve para ver lo que yo voy a hacer con este paciente, es decir, eh, si yo estoy registrando que este paciente, vamos a poner, tiene ciertos factores con su religión y que dice que no puede recibir transfusiones de sangre, ya tengo un problema. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente si necesita sangre urgente? Yo tengo que poner porque se me está muriendo, pero su religión no le permite. Ya tengo que estar chequeando esto. Pero esos son datos confidenciales. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene, y ojo con esto, ¿eh? Un paciente que tiene, una gestante que tiene VIH, paciente que tiene VIH la gestante, ¿de acuerdo? Me nace el chiquito, por supuesto va a salir con los anticuerpos ahí, entonces yo tengo un chiquito que me va a salir positivo, pero no enfermo todavía, ¿de acuerdo? Entonces, nos enteramos de que el papá no sabe que la mamá tiene VIH. Nosotros, por norma, no podemos decirle al papá de que su esposa tiene VIH. No podemos. Ese dato es confidencial y ese dato por norma de confidencialidad no se le puede decir. Si la señora no quiere decirle a su esposo que tiene VIH, no podemos hacer nada nosotros, porque es un dato de confidencialidad. Tener en cuenta eso y cuidado con ustedes más adelante. Si las normas cambian es excelente, ¿no? Pero más adelante, por si acaso, ustedes tienen un dato donde el paciente tiene VIH, ese dato es para ustedes, pero ese dato no sale para la familia. Ustedes no pueden comentar porque si no, van a entrar en un proceso legal, tener en cuenta eso, ¿no? La historia clínica es disponible, la historia clínica la tiene en cualquier momento. Digo, ¿sabes qué? Quiero historia clínica de este paciente porque voy a revisar tal caso. Está a la mano. No existen 2 o 3 historias clínicas, solamente existe una con un número y de ese paciente y esa va a ser. Cuando yo ingreso un paciente al hospital, le damos historia clínica, cada vez que yo vea a este paciente me van a traer la misma historia y sobre esa yo voy agregando mis evoluciones, mis datos que estoy tomando. ¿De acuerdo? Y otra cosa que te piden, otra característica, es que sea bien legible. Acá tenemos problemas los médicos antiguos. Ustedes creo que no tienen mucho ese problema. Los médicos antiguos tenemos el problema de las letras. A veces nosotros mismos nos entendemos, porque en nuestra época no había grabación, no había el PowerPoint y esas cosas, entonces todo era lo que el profesor hablaba, nosotros escribíamos y hacíamos nuestra propia taquigrafía y ahí terminamos más con nuestras letras, ¿no? Pero debe ser legible. ¿Por qué? Porque como es un documento legal, cuando ustedes tengan un proceso por A o B, le hicieron una denuncia y llega la historia clínica al juez, el juez no va a entender nada. Entonces tenemos un punto menos. Otra cosa, ya que hablamos de documento legal, por si acaso, ¿no? Tener en cuenta que en todos los servicios hay una guía clínica, una guía de manejo. Es decir, yo tengo un paciente con asma, tengo en mi servicio una guía de manejo de asma. Tengo un paciente desnutrido, tengo guías de manejo de desnutrición. Tengo un paciente deshidratado, tengo guías de manejo de deshidratado. Eso tiene que haber siempre en todos los servicios, inclusive hasta en la práctica privada. ¿Por qué? Esta guía está también dada por norma. Este es el que nos va a dar más o menos una pauta de qué voy a hacer con este paciente. Ejemplo, yo tengo una guía de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué debo hacer? Primero limpiar vías aéreas, luego voy a hacer el masaje respiratorio, luego voy a ver la parte cardíaca, no está haciendo masaje cardíaco, entonces viene la adrenalina y así vayan ustedes siguiendo la secuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes tuvieron atención de un paro cardíaco. Muy bien. Ustedes han hecho todo lo que tenían que hacer. ¿Está bien? Muy bien. Viene y el familiar lo denuncia porque usted mató a su familiar. Usted no la atendió bien. Llega la denuncia, van donde el juez agarra y dice, pues yo no entiendo qué se hace con un paro cardíaco. Así que, por favor, tráigame la guía de su servicio.
y le lleva las guías. Entonces, lo que hace el juez solamente compara. Dice, a ver, en la guía, primero vías aéreas. ¿Y qué escribió en la historia? Vías aéreas. Ah, ya. Después viene, problema cardíaco, masaje cardíaco. ¿Qué hizo el doctor? Escribió masaje cardíaco. Muy bien, comienza a comparar. Si está todo lo que ustedes han escrito, lo que han hecho y han seguido la secuencia, el juez va a decir, bueno, acá ha hecho todo lo que tenía que hacer. Listo, se acabó. Entonces, miren ustedes, siguen ustedes la guía, pero escriban en la historia clínica qué han hecho y sigan la secuencia. No se les ocurra poner en desorden. Pongamos, ¿no? Que paciente que tuvo un paro cardíaco, bueno, se le hizo, pues, se le aplicó adrenalina, se le hizo su masaje cardíaco, se le metió con ambú, le hemos dado respiración y esas cositas. Todo en desorden. Y el juez va a mirar y dice, acá está al revés, este no ha hecho la guía. Ese está mal, procedimiento mal. Así que ya tienen un motivo para meterlos a ustedes a un proceso. Entonces, ojo, es un documento legal y tengan mucho cuidado porque los médicos ahora estamos bien pediditos. Ahora nosotros somos servidores, no somos los médicos, los doctores. Antes eran los doctores los dioses, los que el paciente te miraba y te hacía caso y eras pues todo para él, ¿no? Ahora no, ahora es un servidor, no me atiende bien y te meto a juicio. Tener en cuenta eso, está cambiando las cosas. También qué otras características hay o requisitos que le ponen, ¿no? Que tiene que ser veraz lo que escriban. O sea, lo que escriban tiene que ser lo que le dice el paciente, lo que ustedes creen, lo que da. No hay acá que me parecía nada. ¿Qué puso el paciente? ¿Qué le dijo el paciente? Esos datos están puestos. ¿De acuerdo? Tratar de ser lo más exacto posible en lo que les diga el paciente y ustedes cronológicamente colocar. ¿De acuerdo? ¿No? Y siempre tener en cuenta lo que yo estoy escribiendo. Yo voy razonando, ya buscando mi diagnóstico de lo que me está dando los datos del paciente. Por lo tanto, ya tienen ustedes un criterio objetivo, ¿de acuerdo? Y siguiendo las normas, las reglas, y por supuesto, como nosotros somos médicos, tiene que ver la parte científica, ¿de acuerdo? Tratar de poner todos los datos que sean necesarios para mi diagnóstico de patología, ¿no? Hay otros que a veces son irrelevantes, entonces no poner, tratar de ser lo más objetivo. Y siempre, no se olvide, firmar quién lo ha visto. Firmar para que vean qué médico lo vio. Y otros aspectos en general, bueno, es que es un documento legal, hemos insistido en esto, la propiedad, ese es otro punto. La pregunta era si el paciente se puede llevar la historia clínica a su casa. ¿No es cierto? Yo puedo decir, si es mi historia, es mi vida, así que yo cargo mi historia clínica y me la llevo. Según la norma, la historia clínica física es de la institución, es del hospital, de la clínica, donde usted se atendido de paciente. Es de la institución, ¿de acuerdo? Pero la información que tiene ese dato por confidencialidad es del paciente. Entonces el paciente sí tiene derecho a sus datos. Por lo tanto, cuando PAE pide, le dice yo quiero mi historia clínica, le dan una copia, no le dan la historia clínica física. ¿De acuerdo? Entonces yo cualquier dato que pueda sacar de mi historia clínica, en realidad yo tengo que pedir permiso al paciente para decirle, ¿sabe qué? Voy a sacar algunos datos de tu historia clínica. Ahora existen los famosos consentimientos, ¿no? Los consentimientos. Hay consentimiento para hacer un procedimiento. Yo voy a hacerle una punción lumbar, yo tengo que ir y pedirle consentimiento al paciente, pero tengo que explicarle, mira, tú estás haciendo cuadros repetitivos de convulsiones y no sabemos qué tienes, entonces la única manera que yo pueda obtener un dato es tomar el líquido de tu cerebro, de donde está tu cerebro, líquido cerebroarquídeo, ponerle palabritas que entienda el paciente. Nosotros no podemos meterle palabras médicas demasiado, porque no va a entender, ¿no? Y explicarle, por si acaso, si yo te hago una punción lumbar, puede ocurrir de que te pudiera lesionar alguna cosita por ahí y salga sangre por acá. Entonces, pero eso se corrige, ¿no? Difícil de que yo haga una punción lumbar y te quedes paralizado, ¿no? Explicarle bien la situación al paciente y él va a aceptar su consentimiento, a decir sí o no. Muy bien. Cuando yo tengo el consentimiento de que sí, procedo. Si es no, no procedo. Pero si esta es una cuestión ya de emergencia,
¿no es cierto? Ya no es de urgencia, sino ya de emergencia. Yo lo que hago es, señor fiscal, por si acaso tengo un paciente que no me ha aceptado su consentimiento, pero tengo que realizar. Entonces ya se habla con fiscalía, porque esto si no, ustedes tienen un consentimiento de que el paciente no acepta y ustedes se la hacen sin su consentimiento y ya tienen un problema. Miren ustedes las partes legales que nos estamos metiendo ya con esto. Inclusive para docencia, consentimiento para docencia. El paciente puede decir, usted, el alumno, ni me toca. Usted con sus alumnos puede irse a otro lado, pero a mí no me va a ver mi caso. Y lo hacen, y lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que decirle al paciente, señor, es por el bien de usted, es para que ellos aprendan, porque miren ustedes, nosotros nos vamos y ellos que van a aprender si no saben su historia, y usted es un ejemplo para su historia, o sea, ponerle todas las cosas para que este paciente acepte y puedan ustedes examinar a ese paciente, puedan ustedes ver su caso. Entonces, ojo con todas las cosas que están apareciendo con la historia clínica. La custodia es otro dato. La custodia, o sea, ¿quién se encarga? ¿Quién cuida la historia clínica? Cuando hablamos en general, así, dentro de una institución, la institución tiene un área de archivos donde guardan las historias clínicas. Se tiene su archivo ahí, ¿de acuerdo? Pero cuando esta historia sale, y vamos a ver, va a ir a consultorio de pediatría, el que se encarga de esa historia clínica y quien va a custodiar es la enfermera. La enfermera se encarga de custodiar la historia clínica que ha salido de archivo y va hacia un área, a un determinado servicio. Se va al pabellón de radiología de la historia. La enfermera se va a encargar. Entonces, esa custodia ya se encarga la enfermera, pero en general hay una zona que es de archivo. Y hay otra, inclusive, en archivo hay una parte donde este es un archivo especial, donde están todas las historias que están pedidas para procesos. Esas son historias que están resguardadas, están bajo llave y están fedateadas y están enumeradas, están foliadas, para que nadie meta mano. Ya le metieron un sello a cada página, lo enumeraron y listo. Ahí nadie puede agregar nada. Esa historia está ya custodiada para procesos legales. Ese es otro tipo de custodia. ¿Está bien? La importancia de una historia clínica. Bueno, acá lo que tenemos, primero que va a registrar todos los datos del paciente, desde que hemos dicho, desde que ingresó hasta que se fue, ahí están. Todo hecho su vida está muy bien, ¿no? Y acá nos ayuda, mediante métodos científicos y todo lo que nosotros conocemos, a encuadrar todos los problemas que pueda tener el paciente. Una vez que yo encuadre los problemas, yo digo, ya puedo dar tratamiento, ya diagnostiqué, ya voy para el tratamiento, en base a todas mis historias. Pero tener en cuenta de que estas historias yo manejé, pero resulta que me salió mal o no me fue bien. Entonces, ¿sabes qué? Yo puedo usar esta historia clínica para un trabajo de investigación. Y lo puedo, ¿no es cierto? Entonces, me sirve también como un documento para áreas de investigación. También me sirve para hacer docencia. Yo agarro la historia y comienzo a decirle, bueno, tengo este paciente que pesa tanto y tal, y comienzo a ver, ya ver, digan ustedes los diagnósticos, cuál es su manejo, cuál es su plan, y esto lo podemos usar como una historia clínica, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es importante una historia clínica bien realizada y tener en cuenta que este es un documento legal, por si acaso, legal. Ya en la parte neonatal, así como ya hablamos de especificidad, ¿no es cierto? Ya digo, la especialidad me dice que debo tener cosas. Lo curioso, tanto en pediatría como en neonatología, más en neo, ¿no? Es que el pacientito yo no le puedo hacer historia clínica al paciente, porque el chiquito no habla, no colabora, ¿no? Entonces no me puede decir, me duele tal cosa. Entonces, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en la entrevista a los familiares, en el examen que le hago al recién nacido, o sea, la mamá me va a dar los datos, yo examino al recién nacido y mis antecedentes, chequear mis historias clínicas anteriores, ¿no? Que he tenido. Pongamos a ver el ejemplo. Miren ustedes, ¿ah? Me llega un recién nacido, que nació de parto normal, todo tranquilo, lactó muy bien, 2 días de vida y el chiquito empieza a convulsionar de la nada y lo traen a la emergencia. Muy bien, le ponemos su guía, su solito, todo y comenzamos a estudiar
todo negativo, hemograma, punción lumbar, glucosa, todo eso está negativo, 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 no hay nada. Y el chiquito comienza a despertar tranquilo, como si nada. Muy bien, pues quítenle su cerito, vean su lechecita y para que se vaya. Ya feliz el chiquito tomando su leche, al día siguiente ya está listo para el alta y vuelve a convulsionar. Otra vez comienzan ustedes a hacerle su NPO, ponerle endovenoso, volver a hacer los exámenes, qué está pasando acá, qué ecografía, resonancia, todo negativo, no hay nada, no hay nada, no hay nada con este paciente. Pero vuelve a convulsionar y el chiquito otra vez que recibió su endovenoso comienza a ponerse muy bien, está activo, sonríe como si nada, el chiquito, excelente. Hasta que el papá le dice, doctor, esto es bien parecido a mi primer hijo, porque mi primer hijo también nació igualito, estaba muy bien, todo excelente, y a los 2 días convulsionó. Llegamos a emergencia, pero lamentablemente sí llegamos tarde, falleció. Ya tienen un antecedente ahí. Momentito, tengo un chiquito que ya convulsionó, falleció, este también me está convulsionando, fallece. Ah, al toque dicen ustedes, mi evolución me está diciendo que posiblemente este sea un error innato de metabolismo. Pídanle esos exámenes. Ya está. Yo ya di mi presunción diagnóstica y comienzo a correr con los protocolos. Y resulta que sí, es un error innato. Y esos son problemas genéticos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta por los antecedentes, nos van ayudando también en la parte de historia clínica, neonatal especialmente, la parte neonatal, ¿no? Ahora, además, ¿qué cosa tengo que ver yo acá? No solamente me refiero yo a la parte neonatal, sino también tengo que ver la parte prenatal. Porque, ojo, el recién nacido viene de algún sitio donde se está formando. Entonces, si yo tengo alteraciones antes del nacimiento, va a venir con problemas. Si yo tengo alteraciones en el nacimiento, tengo problemas. Y si tengo después que nació, también hay problemas. O sea, hay diagnósticos prenatales, natales y postnatales. El neonato tiene hasta los 28 días de vida, por lo tanto también yo puedo encontrar alguna alteración durante esa etapa. Entonces, para que vean ustedes la característica de de esta historia clínica neonatal, que no es algo parecida, pero es más específico en los antecedentes para mi especialidad. ¿Está bien? Partes, ya como todas las historias clínicas, la parte de historia clínica ustedes ya la conocen. Datos de filiación, anamnesis, la exploración clínica y la exploración complementaria, ¿no es cierto? Anamnesis, bueno, todos los datos los vamos a ver ahorita por segmentos, ¿no? Anamnesis, esto es más que todo hablando con la mamá. Exploración clínica, toda la semiología que aplicamos con el neonato, ¿no? Y la exploración complementaria que se refiere a los exámenes auxiliares, ¿está bien? Entonces, en una forma que a veces nos vienen pacientes de otro lado y no tenemos nosotros qué datos saber, y la mamá tampoco sabe los datos de su evolución prenatal, entonces los pacientes, las gestantes, tienen una historia clínica perinatal, es decir, donde lo están viendo, sus centros de salud tienen su historia clínica perinatal, y esta, más resumida, se la mandan a la mamá, y ese es el carnet perinatal. Y la mamá carga esto. Entonces, cuando a veces la mamá no me puede dar datos, le pido su carnet perinatal. Y ahí está registrado desde el embarazo, ¿no? Datos de ella, y abajito te ponen también, si es que nació el bebito, qué datos tiene. Entonces, ellos cargan siempre una hoja perinatal. ¿De acuerdo? Esto ya es una historia clínica latinoamericana que ya está registrada en todos los centros. Y ahora sí ya entramos a la parte neonatal neta. La parte, la historia clínica básica que la tenemos siempre, ¿no? Identificación, todo lo que sea proceso a nacimiento. Cuando hablamos motivo de consulta, señora, ¿por qué viene? Ahí generalmente vamos a referirnos ya a los signos de alarma de un recién nacido, ¿no? Doctor, viene porque está haciendo fiebre, ¿ah? Ese es un signo de alarma. Doctor, vino porque ha convulsionado, signo de alarma. Doctor, está vomitando, signo de alarma. Ya ustedes van empezando y sobre eso ya comienzan ustedes a ir buscando. Por si acaso el neonato no tiene así un signo que sea específico, es general. Una convulsión puede ser problemas de sistema nervioso, puede ser problema metabólico, puede ser una infección cualquiera, o sea, no, entonces no es específico. Una hipertermia, una temperatura alta, una fiebre, puede ser que el niño tenga infección,
puede hacer que el niño tenga un problema cerebral, puede hacer que el niño esté deshidratado. Recién nacido deshidratado te hace hipertermia, ¿no es cierto? En cambio, una hipotermia te está tirando para una sepsis, ¿no? Entonces, hay datos que nos van a dar. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando hablemos de enfermedad actual, ahí vamos a ver todos los datos que nos da el paciente y acá me interesan los factores de riesgo. Pues acá tiene el dato de mamá, ¿no? Junto con la historia familiar. Y luego viene mi exploración clínica y los exámenes. Y eso lo vamos a ver acá. Cuando hablamos entonces de identificación, ¿qué cosa viene ahí? Lo que siempre ponemos: nombre, edad, tipo de nacimiento. No es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea. Si un niño nace por parto cesárea, ya tiene posibilidad de que tenga una patología. La mayoría de los niños que nacen por cesárea te hacen taquipnea transitoria del recién nacido. Y es una patología por el tipo. ¿De acuerdo? Poner si el parto es intrahospitalario o es extrahospitalario. Intrahospitalario se supone que tenemos más cuidado, más limpieza, ¿no? Entonces no se contamina. Un extrahospitalario nació en el taxi, nació en el patrullero, ¿no? Nació en una cama sucia, entonces le han cortado con una tijera. Ese pacientito ya viene séptico, ya viene con una presunción de sepsis, ¿no? ¿De dónde viene este paciente? Lo traen de tal sitio, o transferido de un hospital, transferido de tal zona, ¿no? ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Es prematuro, no es prematuro, es postérmino? Y el Apgar. Esos son los datos que yo requiero para un recién nacido. Edad gestacional. Entonces, cuando hablo usted de edad gestacional, es decir, ustedes pueden sacarlo de frente por la fecha de última regla y sacar su edad gestacional al paciente, ¿no? Pero ese es un dato que nos da de la mamá. Pero otro dato es ya el que yo encuentre en este paciente, es decir, yo voy a examinar y voy a ver más o menos qué edad gestacional tiene. Entonces hay métodos. Ustedes van a tener método físico, que es de Asher o Capurro, que es el que usamos actualmente, ¿no? Y hay otro método que es el método físico-neurológico, que es el Ballard modificado. Son dos maneras como yo puedo examinar y dar la edad gestacional del pacientito. Y cuando ustedes hagan la edad gestacional, van a encontrar que el recién nacido que tiene, ¿no?, entre 37 y menos 41 semanas con 6 días, 41 semanas con 6 días, ese es un niño a término, es un niño maduro que está a término. Menor de 37 semanas, ese es un niño pretérmino o prematuro, como le dicen. Y un niño de 42 semanas para adelante ya es un posttérmino. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen ustedes los tres diagnósticos: recién nacido pretérmino, a término y posttérmino. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿es adecuado o no este chiquito? ¿O es un pequeñito? ¿O es muy grande? Eso se ve en relación al peso. Y ustedes van a comparar el peso, ¿de acuerdo?, de este niño. Y el peso lo hacen mediante percentiles. Los percentiles, acá aparecen estos datos que ustedes ya hicieron en indicadores. En famosos indicadores ustedes han visto percentiles y han visto el score Z. El score Z de -1, -2, -3, +1, +2, +3, ¿de acuerdo? Y los percentiles eran unas líneas que dividían la posición de 0 a 100 y ustedes le marcaban dos espacios. En este caso han marcado percentil 10 y percentil 90. Todo aquello que esté metido entre el percentil 10, el peso que corresponda a este espacio de percentil 10 y percentil 90, es adecuado. Todo aquello que esté por debajo de percentil 10 es un pequeño. Y todo aquello que esté por encima de percentil 90 es un grande. Entonces yo puedo tener un recién nacido pretérmino, pequeño para edad gestacional, adecuado para edad gestacional o grande para edad gestacional. Yo puedo tener tres tipos de pretérminos. También puedo tener un atérmino, pequeño para edad gestacional, adecuado para edad gestacional o grande para edad gestacional. Todo esto es en relación al peso. Y un postérmino que puede ser también pequeño, adecuado y grande para edad gestacional. Entonces ya ustedes tienen diagnósticos de recién nacido, de la edad gestacional. ¿Está bien? Acá en el gráfico les puse para que tengan en cuenta algo. Creo que en algunos ya hablamos con algunos de los grupos. Y me dicen, por ejemplo, vamos a poner que X está en el porcentaje 75.
¿Qué me está indicando que este X se encuentra por 35? Quiere decir que el 75% de esta población tiene un valor de 0 hasta X. Eso es lo que me dice. 75, por tanto, 75. ¿De acuerdo? Vamos a poner que la talla de los recién nacidos del Hospital 2 de Mayo, la talla de recién nacidos del Hospital 2 de Mayo, la talla de 50 se encuentra en el percentil 75. Ah, me dice, si la talla es 50, quiere decir entonces que 75% de la población tiene una talla menor igual a 50. Eso es lo que me está diciendo. Y los restantes, si es 75, los restantes tiene más de 50 centímetros de talla. Esto es cuando ustedes escuchen hablar de los famosos percentiles. ¿De acuerdo? También tenemos otro tipo de clasificación de recién nacido, ¿no? Y lo hacen por el peso. Macrosómico, más de 4 kilos, bajo peso, de 2.500, menor de 500, muy bajo peso, de 1.500, extremadamente bajo peso ya, los extremos, menos de 1.000, y el micropremium, que es el de menos de 750 gramos. Esta es otra clasificación que pueden encontrar, pero la que más usamos son estos, pequeño, adecuado, perdón, pretérmino pequeño, pretérmino adecuado, pretérmino grande, ¿no es cierto? Esos diagnósticos para encontrar. ¿Está bien? El otro punto que tenemos que evaluar acá, decíamos dentro de estos datos de filiación, es el APGAR. El APGAR era para ver cómo está su adaptación, es decir, el momento que nace el niño y cómo se está adaptando. Entonces ahí evalúan la condición del neonato. Eso se hace en el primer minuto de vida generalmente, ¿no? Entonces acá te dice, el chiquito nació deprimido, pero no te dice por qué. Por eso es que dice, no tiene relación con la causa del problema. ¿De acuerdo? Y se le da valores, son 5 datos que se les toma, se les da valores. Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad y el color. ¿De acuerdo? Y se le da valores. Cuanto más valores tenga, quiere decir que ese niño está muy bien. ¿De acuerdo? Se da de 0, si son 5, y el valor máximo es 2, quiere decir 5 por 2, 10. 10 es el valor máximo. Rara vez encontramos 10, rara vez, ¿de acuerdo? Rara vez, porque el chiquito nace y no se pone todo rosado completamente. Va a tener un poquito de acrocianosis. Por lo tanto, puede estar todo muy bien y una acrocianosis. Entonces me está haciendo un APGAR de 9. ¿De acuerdo? Entonces, bien rarísimo encontrar 10, pero de 7, valores de 7 a 10 es normal. Valores de 4 a 6 me está diciendo que hay una depresión moderada. Y menores de 4 me está diciendo tiene una depresión severa. Si yo tengo un paciente con depresión severa al minuto, ojo, ya me están dando las pautas para que yo pueda entrar a reanimación. Entonces, cuando ustedes vean reanimación, ya están hablando ustedes de tener en cuenta el agua. Cuando ustedes hablan de reanimación cardiopulmonar, que se ve en todas las literaturas, ¿no? En el neonato, reanimación cardiopulmonar, ustedes tienen el minuto de oro. El minuto de oro. En un minuto, si chiquito está muy, ya tiene que estar actuando. Acá, inclusive, antes de llegar al minuto, yo ya estoy viendo que tengo que reanimar porque el chiquito está muy mal, ya no hay latido. A veces, por si acaso, tener en cuenta que es un poco difícil tomar la frecuencia cardíaca en recién nacido, ¿no? Entonces, una de las técnicas es palpar el cordón umbilical. Palpar el cordón umbilical. El cordón umbilical ustedes lo van a palpar, ¿no? Y van a sentir que hay latido. Y ustedes pueden inclusive sacar la frecuencia de ese latido. Entonces es fácil, a veces no necesito estar auscultando, sino que cuando nacen, yo palpo el cordón umbilical. Y ahí voy sacando cuenta, oye, este tiene un latido más o menos de 60, este está abajo, ¿no? Este tiene, sí, está más de 100, listo. Con eso puedo haber. A veces es un poquito difícil auscultar, entonces busquen ustedes el latido del cordón umbilical. Muy bien, ahora cuando vemos ya, eso fue identificación, motivo de consulta al paciente. El motivo de consulta del paciente es preguntarle, señora, ¿por qué lo trae? Ahí aparecen los famosos signos de alarma de recién nacido. Y ustedes tienen, miren ustedes la lista, dificultad respiratoria, fiebre, vómitos, dificultad para alimentarse, que no está solucionando bien, convulsiones, ictericia, cianosis, ¿no?
que la cabeza le está creciendo muy rápido, también es otro dato, que no ha orinado en las primeras 12 horas y que no hay deposición en las primeras 24 horas. Ahí me están diciendo, puede ser un dato acá, algo está pasando, ¿no? Problema respiratorio. Para ver problema respiratorio, ustedes tienen que conocer otro score. Acá se ve Silverman-Anderson. Normalmente yo puedo tener de 40 a 60 respiraciones por minuto. Ese es lo que debe tener el recién nacido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es un signo de alarma que pueda tener el niño? Apnea, polipnea o taquipnea. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a la frecuencia. Pero ya en cuanto a lo que es la respiración, es Silverman-Anderson. Me está diciendo, hay dificultad respiratoria. Y Silverman también tiene 5 parámetros, ¿de acuerdo? Tiene el tiraje intercostal, tiene la retracción sifoidea, tiene el desbalance tóraco-abdominal, ¿de acuerdo? Tiene el aleteo nasal y tiene el quejido. Entonces, este es al revés. Cuanto más valores, porque le dan ustedes de 0, 1 y 2 igual, cuanto más valores tenga este Silverman-Anderson, me está diciendo, está más grave. A diferencia de Apgar. Apgar, cuanto más valores, está mejor, pero Silverman, o sea, mayor Silverman, mayor datos está más grave este pacientito. Y también toman como referencia igual, así como habíamos dicho, de 4 a 6 es moderado, igual de 4 a 6 un Silverman me está diciendo que el distrés moderado, ¿no es cierto? Más de 6, o sea 7, 10, ese es un distrés respiratorio severo. Y menos de 4, un distrés respiratorio leve. 0 es normal este pacientito. Entonces ya tengo acá mis valores como para tomar mis datos de dificultad respiratoria. ¿Está bien? Por si acaso, apnea me puede estar indicando trastorno cerebral, ¿no? Me puede estar indicando trastorno metabólico, me está indicando una infección, una sepsis. Entonces, para que vean que un solo dato no me da algo específico, pueden ser varias cosas. Fiebre, la temperatura normal rectal es de 36.5 a 37.5. ¿No es cierto? Y puede ocurrir porque en los recién nacidos, ¿qué pasa? La mamá a veces que este niño ha salido y necesita más abrigo y le mete un abrigo chiquito, está bien abrigado y usted va a encontrarle una temperatura alta, pues este bebé, ¿no? Pero también puede encontrar una sepsis, una fiebre. Y en la deshidratación, esto se ve bastante, ¿ah? Los primeros días que la mamá no tiene leche, y chiquito, bueno, normalmente pierde peso hasta un 10%, pero acá está perdiendo ya 20%, 30%, entonces el chiquito se está deshidratando y comienza a ponerse amarillo, o sea, ictericia, y hace temperatura alta. Es una deshidratación hipernatrémica, por eso está haciendo fiebre ese paciente, ¿no? Y la otra, aparte de fiebre, hay un dato que es la hipotermia. La hipotermia yo puedo encontrarla normalmente en prematuros, pero también lo puedo encontrar en pacientes recién nacidos sépticos. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre una sepsis va a ser con fiebre. Puede ser hipotermia. Vómitos. Vómitos, te van a ver que es vómito, pero esos son vómitos explosivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me puede estar indicando? Problema de meningitis, puede ser una sepsis, puede ser un problema obstructivo. Para que vean todo lo que puede aparecer en cuanto a vómitos. Tener en cuenta, una cosa es regurgitación y otra cosa es vómito. ¿De acuerdo? La capacidad gástrica de un recién nacido, su capacidad gástrica generalmente es 1 onza de leche, 30 centímetros. Pero ustedes le dan de tomar este niño y este niño te va a tomar 2, 3 onzas. Por lo tanto, va a tener leche de sobra. Y esto te va a regurgitar, hay reflujo, te va a botar la leche. Entonces uno se asusta, la madre se asusta, dice, no, porque está que vomita cada rato, le doy y vomita, le doy y vomita, ¿no? Tener en cuenta, a ver, si ustedes tienen un recién nacido o un pacientito, un lactantito, porque también puede ocurrir en lactantes, de que toma leche y vomita, toma leche y vomita, toma leche y vomita, y gana peso, este es un dragón, está que rebasa de leche. Pero si yo tengo un chiquito que toma, vomita, y no gana peso o está perdiendo peso, problemas. ¿De acuerdo? Entonces no confundir vómito con regurgitación.
Las otras que pueden ser dificultad para alimentarse, o sea, no puede, el chiquito no puede lactar, tiene problemas. Normalmente un prematuro puede encontrar en las primeras horas, ¿ah? ¿No? Entonces esto, si es un prematuro, bueno, 3 horas puedo esperar que no pueda lactar, bueno, pero ya más pasado 3 horas debe estar ya succionándose el bebé. En un recién nacido normal a término, ese desde que nace está succionando, ¿de acuerdo? Si hay cialorrea, estar pensando, si tengo cialorrea, quiere decir que no está pasando, ¿no? La saliva, hay alguna obstrucción por ahí. Entonces usted puede encontrar lo más clásico acá es la atresia de esófago. La cialorrea te está indicando algo, ¿no? Puede encontrar dificultad para alimentar también en los niños que están sépticos, en una hipoglicemia, ¿no? Las convulsiones también lo pueden encontrar en sepsis, lo pueden encontrar en hipoglicemia, ¿no? Ciertos chiquitos que están haciendo movimientos y no paran los movimientos y tienen una mirada fija. Esto también pueden encontrar ustedes niños que hacen convulsiones donde se quedan quietecitos, mirada fija, sin movimientos. O sea, hay un tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea convulsiones, el caso que les conté al inicio, de ese papá que tenía, que convulsionaba y que, ¿no? Y el hermanito también falleció igual, miren ustedes, error innato de metabolismo puede ser, ¿no? Las malformaciones del sistema nervioso. Tener en cuenta que hay tremores, porque a veces viene y comienza a tener un movimiento así en la piernita o un movimiento en la mano. Entonces ustedes le tocan la manito, le tocan el piecito y cede. Ah, ese es un tremor. Eso es normal. Eso desaparece en 4 o 6 meses más o menos. En cambio, la convulsión no, usted lo agarra y sigue con el chiquito convulsionando. Tiene ya fija, inclusive a veces ahí hasta cialorrea. Tener en cuenta eso. La ictericia, ¿no? Lo común es aparece ictericia cuando ya empezamos con 4 a 5 miligramos por decilitro y ya empieza a ponerse amarillo. Y normalmente por día debe incrementarse, ¿no? Un valor menor. Cuando es mayor ya dices, no, este ya me está haciendo ictericia algo sospechosa, ¿de acuerdo? Si tengo que la ictericia se ha hecho en las primeras 24 horas de vida, esto es de peligro. Esto me está indicando posiblemente hemólisis, es decir, lo más común que sea incompatibilidad de grupos o de RH en sangre. ¿De acuerdo? En cambio, pasar las 24 horas, bueno, tienen la ictericia fisiológica, ¿no? Pero también puede haber en la deshidratación, como hemos dicho, va a poner hipertermia, en sepsis, ¿no? Si yo tengo un chiquito, vamos a ponerle 2 semanas y 3 semanas, que todavía no es un recién nacido todavía, ¿no? Está todo ictérico, tirando para verde, ¿no? Y las deposiciones son blanquecinas, sospechen que hay algo de malformaciones de vías biliares. Ustedes al toque, 3 semanas, 4 semanas, ya ustedes van sospechando y van haciendo eso, porque estos niños, si no lo diagnosticas, por si acaso estos niños, a veces no dicen, no, pues está creciendo normal, está lactando bien, no hay problema, ¿no? Pero el chiquito está poniendo verde. Ese chiquito va a seguir creciendo normal, va a ganar peso normal, todo, pero cada vez se está haciendo más ictérico. Y ese hígado va a terminar con una cirrosis. Mal pronóstico. Ese chiquito va a tener que hacer trasplante de hígado. Los diagnósticos tienen que ser rápidos en estos casos para descartar las malformaciones de vías biliares. Cianosis es otro tipo, es otro signo de alarma. Tienen ustedes 2 tipos, ¿no? Cianosis central, ¿no? Y cianosis periférica. La central generalmente me está diciendo problema cardíaco o respiratorio. Si yo tengo un chiquito que me hace cianosis, le pongo oxígeno, este es solamente intercambio gaseoso, o sea, respiratorio. Pero yo le pongo oxígeno y no mejora, sigue cianótico y sigue saturando, esta es una cardiopatía, vos. Cardiopatía generalmente congénita cianótica. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los signos de alarma. Y ahora vamos a la parte ya de la enfermedad, donde yo tengo que averiguar todos los factores que ha tenido este paciente y el tipo de parto. Dentro de los factores tenemos la parte fetal, la parte natal y la parte postnatal, ¿no? Fetal, decir, señora, a ver, cuénteme qué pasó aquí, que le encontraron de que tenía taquicardia fetal o tenía bradicardia fetal, o sea, estamos hablando de sufrimiento fetal agudo. Ya me está indicando que hay problemas con ese bebé.
Retardo de crecimiento que lo encuentran en la ecografía, ¿no? O cuando son fetos múltiples. Fetos múltiples van a hacer, estos chiquitos van a hacer el secuestro, entonces va a salir uno más gordito que el otro, de hecho, ¿no? Siempre va a haber un secuestro. Uno de ellos va a jalar más y el otro va a terminar mal. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un paciente que va con sufrimiento fetal, este chiquito va a salir con problemas, una acidosis metabólica posiblemente, ¿no? Y encima de eso tiene retrocrecimiento. Este chiquito sí, me viene, va a ser un pequeño paraje gestacional de tipo asimétrico seguramente y todavía me va a hacer problemas metabólicos. Sí, ya estoy pensando en eso. Natal, cuando la membrana se ha roto, ¿no? Más de 24 horas, ¿no? El trabajo es prolongado, el paciente que está siendo examinado a cada rato, esos exámenes frecuentes ya me está indicando que se está contaminando, ¿no es cierto? ¿No? Si hay prolapso de cordón, justo ayer acá en La Guardia hemos tenido un prolapso de cordón, pero el chiquito nació mal, nació, pero Apgar 135, ¿no? Y curiosamente, desde que nació tenía movimientos de piernas continuos y manitos, ya estaba convulsionando. Él se ha hecho una asfixia neonatal, y esa asfixia me está indicando daño cerebral, y curiosamente creo que ya la materia están haciendo, lo que me ayuda por una asfixia es mantenerlo en zona de frío, mantenerlo en zona fría, ¿no? Y la maternidad creo que tiene eso, así que lo vamos a transferir para allá. Entonces, ojo con eso, cuando nacen, no es lo mismo un niño que te nace 37 semanas, vamos a ponerle, en trabajo de parto, a un niño de 37 semanas que se le desprende la placenta. Son diferentes las presentaciones, ¿no? Y ya en la parte postnatal, si niño nace prematuro, si tiene hambre abajo o algún signo de alarma, ya me está indicando riesgos, acá hay riesgos, acá hay riesgos. El parto normal, miren ustedes que hay un parto de dilatación, fase latente, fase activa, ¿no? ¿No? Que tiene la primera, en un periodo de parto normal siempre tienen ustedes 3 periodos. Primero dilata, luego viene el expulsivo y luego viene la eliminación de la placenta, el alumbramiento, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, que no es lo mismo en una primigesta que en una segunda, ¿no? Miren el expulsivo, la duración, la dilatación comienza a demorar la primera es una hora más o menos, media hora por cada punto que dan, ¿no? Con tener en cuenta esto cuando ustedes van a hacer ese niño, la posición, ¿no? Hay una Manuela Leopold que te dice dónde está la columna y para ese lado voy a girar la cabeza. Acá, por ejemplo, aparentemente está en la zona, la columna está en el lado izquierdo de la mamá, del, del útero, por eso es que gira la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿no? Y ahí está el nacimiento del bebé. Luego viene ya el alumbramiento, ¿no? Alumbramiento que puede ser la espontánea, solo, esperan ustedes hasta 30 minutos a veces, o el activo, le meten por el cordón umbilical un poco de oxitocina y rápidamente sale. Es otra manera, ¿no? Y dentro de antecedentes maternos, tener en cuenta lo que hemos dicho, menor de 16 años se asocia mucho con labio leporino, con gastrosquisis, los pacientes, ¿no? La mayoría. Mayor de 35, todas las trisomías están ahí. Mayor de 35 ya es un riesgo, trisomías, Down, Edwards, Pato, ¿no? Enfermedad materna, diabetes, que le puede dar un niño macrosómico, que va a ser hipolisemia, con malformaciones, trastornos del surfactante, ¿no? Les hace eso. Enfermedades tiroideas también, que casi termina siendo un niño con hipotiroidismo. Lupus, el lupus que también da características. El lupus, tener en cuenta, el lupus va a tener manifestaciones en el recién nacido, temporales y después las que se quedan ya para toda su vida. ¿Y cuál es esa manifestación o el signo que le queda para toda su vida? Es el bloqueo cardíaco. Recién nacido, madre lúpica, el signo que queda para toda su vida, permanente, es el bloqueo cardíaco. Estos chiquitos van a terminar con marcapaso, ¿no? Preeclampsia, me va a dar niños pequeños para edad gestacional. Eso es lo que me da. Y el TORS igual, me va a dar un pequeño para edad gestacional. En esto del pequeño para edad gestacional, por si acaso, hay dos tipos, simétrico y asimétrico.
El asimétrico, o esto, en relación de esta asimetría se ve en relación a la talla. Y en preeclampsia es un niño que estaba creciendo normal, su talla adecuada, su peso adecuado, y ya en la fase final comienzan a aparecer problemas que hacen que el niño sufra y comienza a consumir su grasa parda. Entonces el niño comienza a perder peso, perder peso, perder peso, pero la talla la tiene normal. Entonces te va a ser un pequeño, porque su percentil de peso va a estar por debajo de 10 posiblemente, va a ser un pequeño para edad gestacional, pero la talla adecuada. Este es un asimétrico. En cambio, Torch, desde chiquitito, desde que empezamos, está empezando a tener un niño pequeño, 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 tanto en peso como en talla. Por eso salen simétricos. La mayoría entonces de pequeño para edad gestacional, simétricos están en Torch y los asimétricos están en preeclampsia. Varicela también tiene, le da un cuadro de varicela a veces severo en los recién nacidos. El otro son los antecedentes de inmunización, polihidramios, hemos dicho, polihidramios, malformaciones de vía digestivas o del sistema nervioso, oligohidramios, malformaciones renales o pulmón, ¿no? Las medicaciones, cuando se sirven los anticonvulsivantes, el uso de alcohol, de drogas, ¿no? Si los partos son distóxicos, generalmente ahora tenemos solamente casi siempre cesáreas, no mucho. Antes había el vacuum, el forceps, y nos daban problemas, ¿no? Cefalomatomas marcados. Muy bien. Bien, ustedes acá, más o menos, edad joven, gastroquisis, labial leporino, ¿no? Malformaciones cardíacas, lo que decía. Y edad avanzada, síndrome de Down, Edwards, Pato, Klinefelter también le da. Son las características en cuanto a un antecedente. O sea, yo ya tengo un antecedente y ya tengo que estar al tanto de estas patologías. Entonces, decíamos, peximétricos, toxoplasma, la triada de Sabin, la tetra de Sabin, ahí están sus características, ¿no? Si se dan cuenta, toxoplasma es bien parecido a citomegalovirus. Miren ustedes, ¿no? Colioretinitis, ¿no? Calcificaciones intracraneales, acá también tiene colioretinitis, pero las calcificaciones de citomegalovirus son periventriculares, ¿no? Mientras que el toxoplasma es hidrocefalia, en citomegalovirus es microcefalia. Toxoplasma, colioretinitis, calcificación intracraneal, hidrocefalia, esa es la triada de Sabin. Le agregan convulsiones y ya se convierte en la tetra de Sabin. Rubiola tiene la triada de Greg, catarata, sordera y enfermedad cardíaca, que lo más frecuente es PCA, ¿de acuerdo? Pero también puede haber entonces la arteria pulmonar. Esto es la triada de Greg. Si a eso usted le agrega microcefalia, ya tienen el síndrome de Greg. ¿Está bien? Varicela, hemos dicho, ¿ves? Que le puede dar varicela, va a haber porencefalia, va a haber microcefalia en estos pacientes. Las preeclampsias, precasimétricas, como he dicho. Diabetes, macrosomía, malformaciones congénitas, cardiomiopatía hipertrófica, porque todas las vísceras crecen, y que tienen bastante glucosa, deficiencia surfactante y policemia. Y el lupus, decíamos, puede darle todos los signos de vasculitis, pero la lesión que queda para toda su vida es el bloqueo cardíaco. Y luego viene ya el examen del recién nacido. Ya, muy bien, ya nació este bebé, voy a empezar a... Entonces, pero para eso tengo que tener en cuenta mi periodo de adaptación, ¿no es cierto? El periodo de adaptación es la fase como el chiquito nace y se va adaptando al medio ambiente. Entonces tiene tres fases. Tiene tres fases. Un periodo que el niño se pone pero inquieto, está movido, hay llanto, hay tremores, la frecuencia cardíaca está incrementada, todo. Entonces este es más por parte de reacción simpática. Esto dura más o menos de 15 a 30 minutos. Por eso que ustedes van a ver cuando nace un bebé está que llora y llora y llora, y luego de 30 minutos ya se pone quietecito, tranquilo y se queda dormido. Esa es la segunda fase de intervalo de reposo, ¿no es cierto? En la primera fase es donde nosotros nace el bebé y por atención inmediata recién nacido terminamos haciendo contacto piel a piel. Contacto piel a piel interviene bastante en cuanto al desarrollo de este niño, por si acaso, ¿no? Antes no éramos mucho esto, pero ahora ya se ha visto que tiene buen efecto. El intervalo de reposo, que puede ser de 30 minutos a 2 horas, en algunos le dicen hora y media nada más, ¿no? Entonces ya se pone tranquilo, letárgico, se duerme, está pero con la frecuencia cardíaca disminuida, todo, ¿no? Y luego ya viene la otra fase de reactividad, que es de 2 a 8 horas siguientes. Entonces, otra vez se pone lloroso, acá ya el llanto es por hambre y todas esas cositas. Entonces, ojo, si yo voy a hacer un examen físico recién nacido, no lo puedo hacer en la fase de intervalo de reposo.
porque me va a salir de que está hipoactivo, que su frecuencia cardíaca está disminuida, entonces, bueno, que está enfermo este bebé. Entonces yo tengo que estar al tanto. Lo común que hacemos es el examen de recién nacido, le hago en los primeros minutos, ahí aprovecho, ¿no? O pasar a las 8 horas. Esto hacemos, por eso es que a veces cuando ustedes quieren saber la edad gestacional de un recién nacido, ustedes, si le toman en la primera fase los signos neurológicos, va a estar alterado, porque va a tener reflejos incrementados, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero si le toman en la segunda fase, también está alterado, porque está hipotónico, entonces su puntaje para edad gestacional va a estar bajo, ¿no? Y en la tercera dice, bueno, después de 8 horas recién le puede hacer un examen para edad gestacional usando los factores neurológicos. Entonces lo que hacemos es, en la primera fase, ni bien nace el niño, le hago un test que solamente use factores físicos. Y ese es el test de Capurro. El test de Capurro le va a dar las pautas de qué edad gestacional tiene basado en puntos físicos nada más, en la orejita, en el pliegue, ¿no? En el tipo de piel, en las mamilas, ¿no? En esas cosas va a estar los datos, ¿de acuerdo? Y pasadas las 8 horas, yo ya puedo usar ya mi nuevo test, el test de Ballard, que tiene físico y tiene neurológico, pasadas las 8 horas. Por eso yo puedo confirmar mi test de Ballard pasadas las 8 horas. Y el otro también es el estado de vigilia, ¿no? El estado de vigilia hay varios modelos en cuanto a esto, y es donde el chiquito, cómo tiene su sueño, ¿no? Hay sueño profundo, sueño ligero, el estado de vigilia que tiene los ojos cerrados, pero está bien, y es una actividad que se mueve. Hay otro que ya tiene los ojos que se mueven, y también alerta, ¿no? Y otro con demasiado, y otro que se acompaña llanto, ¿no? O sea, estos son también estados de vigilia que pueden encontrar. Los pongo ahí para que sepan que existen métodos para diagnosticar estado de vigilia, cómo está, y el otro es superior adaptación, ¿no? Este es el otro tipo de estado de vigilia, ¿no? Estado 1, estado 2, igual, ojos cerrados, respiración. Estos son para ver qué tanto. Este niño, por ejemplo, acá, fue una risa, este ya puede ni hablar, ¿no? Este ya está en estado de vigilia, pero completito, ¿no? Hasta se ríe y toda la pena. Luego viene la parte de somatometría, ya viene mi examen. Entonces, ¿qué hago en el examen? Tomar todos los datos pues, en cuanto a sus medidas. Tener en cuenta que el peso de recién nacido, ¿no? Promedio está entre 3.300 a 3.500. 3.500 es el promedio, ¿no? Y tener en cuenta que va perdiendo peso mientras va pasando los días, ¿no? Hasta el cuarto día más o menos de ahí empieza a recuperar su peso otra vez. Por eso es que yo tengo un recién nacido ahorita y pido su control a la semana. Entonces a la semana ese niño ya debe tener su peso de nacimiento nuevamente, porque ya está recuperando. Talla promedio 50 generalmente, cabeza 35, tórax 32, ¿no es cierto? Y existe una relación pues de macrocefalia. Relación cabeza-talla de un recién nacido es un cuarto, ¿no? O sea, casi toda de la talla, la cuarta parte es cabeza, ¿no? Y en el adulto, en cambio, ya es menos. Por eso es que decían siempre, donde entra la cabeza, entra el cuerpo, ¿no es cierto? Eso se ve más en recién nacidos. Y también existe una braquicefalia, ¿no? Curiosamente, el punto medio de un recién nacido está en el ombligo. Es el punto medio de todo largo. Mientras que un adulto ya no tenga el ombligo. El punto medio está en el pubis. Entonces, esas características en cuanto a la somatometría. Cuando yo examino al niño, tengo que ver la postura. Cuanto más flexión tiene, ¿de acuerdo? Está más maduro. Cuanto menos flexiones tiene, está inmaduro. Este es un niño, mira, haciendo una observación, está maduro. Este tiene buen tono, pero este está hipotónico. ¿De acuerdo? Ahora, si tuviera yo entre los 30 minutos a 90 minutos de recién nacido, y hago esto, posiblemente lo encuentro así, porque está en su periodo ¿no? de relajo, de reposo. Tener en cuenta en qué momento le tomo este examen. También puedo ver las asimetrías. Miren ustedes acá,
la carita, acá hay una parálisis facial, ¿no es cierto? Miren ustedes, no mueve un brazo, parálisis braquial, ver la simetría de todo esto. Y cuando entra a piel, en piel van a encontrar ustedes el verme gaseoso o el ducto sebáceo, que son glándulas sebáceas que están produciendo pues harta grasa, ¿no es cierto? También pueden ver el anudito, acá hay un pelito que tiene, es el anudo, ¿de acuerdo? Y normalmente pueden encontrar edema periférico. Entonces en un pretérmino puede haber edema periférico. Pero si es un niño a término, tener la posibilidad de que no vaya a ser un hidros o un síndrome de Turner. Turner tiene la característica de los pies que son hinchaditos. Tiene edema en los miembros inferiores, en los pies especialmente. También podemos encontrar inestabilidad vasomotora, o sea, una acrocianosis que es común, ¿de acuerdo? La cutis marmorata, ¿no? Piel marmórea, que es acá, miren ustedes cómo se pone. Estas son reacciones vasomotoras normales, no indican ninguna patología, pero también pueden encontrar el fenómeno del Arlequín. Miren ustedes, la mitad del cuerpo está rojito, la otra mitad está pálida, es el Arlequín. Este fenómeno es normal también, ¿de acuerdo? Pero si en un feto yo encuentro esto, un fenómeno de Arlequín, me está diciendo, este es un problema de ictiosis, ¿no? Acá tengo dos pacientes, ¿no? Dos fotitas de Arlequín. Este es del feto. Me está indicando problemas de piel, ictiosis. Seguimos con piel. También puede haber hipopigmentación. Y ojo, la hipopigmentación tiene más patologías que la hiper. Tenemos una enfermedad de hito, por ejemplo, donde vamos a encontrar ustedes unas manchas blancas. Pero curiosamente, si ustedes se ponen a revisar la distribución de los melanocitos en el cuerpo, hay una distribución curiosa, que a veces cuando se hipopigmenta o se hiperpigmenta, te salen estas líneas. Estas son las famosas líneas de Blaschko. Entonces, en la enfermedad de hito, produce una hipopigmentación, van a aparecer estas manchas blancas, pero siguiendo esa famosa línea de Blaschko. ¿Ve? Esta es una patología que se relaciona con trastorno del sistema nervioso, generalmente epilepsia. Menkes también es otro que da una mancha cualquiera, ¿de acuerdo? Y se relaciona con epilepsia, también es hipopigmentación. Pero si encuentro unas manchitas en tipo de hojas de fresno, acá miren ustedes la hojita de fresno y acá no se ve bien, pero acá tiene la forma de hoja de fresno, vayan sospechando que este pacientito tiene esclerosis tuberosa. Entonces las hipopigmentaciones tienen más patología que las hiper. En las hiper tienen ustedes las famosas manchas de Valls o mongólica, mancha mongólica, que son melanocitos nada más y que van a desaparecer en años. ¿De acuerdo? Y pueden tener café con leche, que con la facomatosis se relaciona, ¿no? De acuerdo a eso, hay que contar de 5 para adelante y dice, bueno, acá hay problema, pero menos de 5 no me va a problema. También tenemos los angiomas. Los angiomas, este es un angioma común, pero miren ustedes, este es un angioma ya con otra patología. Este ya viene asociado ya con trastornos de vasos sanguíneos, la enfermedad de Klippel-Treiten. ¿De acuerdo? Estas son manchas mongólicas. Entonces en piel pueden aparecerme manchitas, pueden aparecerme las manchas cuando son hipopigmentadas, son de más peligro. En la cabecita tengo las fontanelas, ¿no? La fontanela anterior obregmática y la posterior lambdoidea, que son las más conocidas. La anterior se cierra al año y medio, la posterior se cierra de 2 a 4 meses. ¿Está bien? Si yo tengo una fontanela anterior grande, sospechar hipotiroidismo, trisomías o problemas de osteogénesis. ¿Está bien? Y cuando es pequeña, se está cerrando, pensar en craniosynostosis o hipertiroidismo. ¿Está bien? La lambdoidea posterior, o sea, la fontanela posterior, se cierra de 2 a 4 meses. ¿De acuerdo? Y la tercera fontanela, este es un defecto óseo. No hay tercera fontanela. No hay. Es un defecto óseo. Pero usted lo va a usar como tercera fontanela. Y pregunta de examen, le dice, esto es patognomónico, síndrome de Down, porque lo encuentran en Down. No es patognomónico. También lo pueden encontrar en prematuro, por si acaso. Entonces, habla mucho de la tercera fontanela, que en realidad no es fontanela. Es una depresión ósea. No es fontanela. Tener en cuenta eso. También pueden encontrar las suturas. Entonces las suturas, ¿no? Cuando se fijan, se llama craniosynostosis, cuando se fusionan.
Y de acuerdo a quienes han funcionado, dan las características de cabeza, ¿no? Escafocefalia, trigonocefalia, plagocefalia, eso es de acuerdo a quienes han funcionado. ¿De acuerdo? Pero también puede ser que se separan las suturas. Se separan las suturas. Las suturas, ¿de acuerdo? Generalmente me interesa más cuando se separa la parieto temporal. La parieto temporal. Separación de 2 a 3 milímetros posiblemente me indica hipertensión intracraniana. En cambio las otras no. Pueden estar separadas y no indica alteración. Tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? ¿Qué más pueden encontrar en cabeza? El caput. El caput de daño, que es un edema de cuero cabelludo. ¿No es cierto? Características. Aparece el nacimiento, desaparece en 24 a 72 horas y como este es cuero cabelludo, no interesa, ¿no? No interesa las suturas acá. En cambio, cuando es cefalohematoma, ese es un hematoma subperióstico, o sea, estamos hablando de periósteo. Por lo tanto, el periósteo termina en la sutura, hasta ahí se queda. Entonces, limita. Entonces, sí respeta suturas. Y como es hematoma, se va formando lento. Entonces, no aparece en el nacimiento, aparece después del nacimiento, 24 a 48 horas. Y desaparece hasta que se consuma todo eso de 2 a 3 semanas. Pueden encontrar también el hematoma subgaleal, el subaponeurótico. ¿De acuerdo? Ese es otro tipo. Le aparece como una especie de una salchicha ahí en la cabecita. Cara. ¿Qué vemos en cara? Cara tenemos la milia. Milia son esos puntitos que ven ustedes en la naricita acá, acá hacen unos puntitos. Son unas vesículas. Esas son glándulas sebáceas. ¿De acuerdo? Pueden tener también la famosa miliaria. Miliaria, ¿no? La cristalina, la famosa sudamina que le dicen, son unas pequeñas vesículas en la frente. Una pequeña vesícula, como si fuera una quemadura de playa. Uno cuando va a pelarse, antes de pelarse, forma una vesícula de agua e igualito se pone. ¿De acuerdo? Estos son glándulas sudoríparas. ¿Está bien? Perdón, este es estrato córneo. Este es estrato córneo nada más que es para la pelada. ¿De acuerdo? En cambio, la milia rubra, es la que está abajo, ese sí es el famoso, cuando ustedes lo abrigan demasiado al paciente, entonces va a aparecer un sarpullido, ese sarpullido de calor, ¿no? Esos son glándulas sudoríparas. ¿De acuerdo? Entonces hay una miliaria rubra y miliaria cristalina. Rubra, sudoríparas, cristalina, es vesículas en la frente. ¿Está bien? Perlas de Epstein. Acá hay una cosa. Perlas de Epstein y quiste de Bond. Esto, pues, ustedes lo pueden encontrar en algunos libros de una manera y en otras de otra manera. Perlas de Epstein le dicen a los quistes que están en el paladar. En el paladar. Quiste de Bond son los quistes que están en las encías. ¿Está bien? Quistes de Bond, encías, perlas de Epstein en paladar. ¿Está bien? En algunos libros usted va a encontrar que los que están en las encías le llaman perlas de Epstein. Lo común es que perlas de Epstein pertenece al paladar. Y ojo, también hay un librito de Tapia que le dicen perlas de Epstein. ¿Pueden hacer silencio? Bajen la voz. Las perlas de... No es Epstein con P, sino Epstein con B. Entonces no es perlas de Epstein con B, es perlas de Epstein. Tener en cuenta. ¿Está bien? Y pueden encontrar a veces una rándula que son obstrucciones de la glándula salival. En abdomen tener en cuenta de que normalmente yo puedo palpar el hígado recién nacido. Puedo palpar el vaso y el riñón también izquierdo. ¿Está bien? Eso es lo que yo encuentro en un recién nacido. El cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. ¿En qué caso yo puedo encontrar una arteria? Solamente cuando hay trisomías de Edwards y algunas alteraciones renales y digestivas. Entonces, no es patognomónico de síndrome de Edwards una sola arteria umbilical. Puede encontrar en otras patologías. ¿Está bien? Ahora, también puede encontrar de que esa vena umbilical no se me ha cerrado y persiste. Eso me puede dar un cuadro de hipertensión portal. Entonces a veces ocurre eso. Cuando también pasa, tengo ya 2 semanas, 3 semanas y no se cae ese cordón umbilical, también me tiene que dar un problema. Hay un problema de inmunidad
celular alterada, ¿no es cierto? Enfermedad de Anchor, una difusión de neutrófilos. También puede encontrar fístulas, ya cayó en el ombligo, ya salió, pero del ombligo sigue saliendo líquido, líquido, líquido. Esa es una fístula umbilical. Entonces puede encontrar dos patologías ahí, ¿de acuerdo? La fístula, que es del uraco, y la fístula del ómpalo mesentérico. Ahora, ¿cómo ustedes lo van a diferenciar? El pH de la fístula del uraco es ácido y el pH de la fístula del ómpalo mesentérico es alcalino, ¿no? Este es un cuadro, miren, de hipertensión portal que deja cuando la vena umbilical no se ha cerrado, ha persistido. ¿Ve? Empieza así y después poco a poco, como termina, haciendo cirrosis. Esto podemos encontrar, ¿saben dónde? En casos cuando yo hago cateterismo de la vena umbilical. Cuando a veces necesito por una vía y hago cateterismo umbilical y lo dejo por buen tiempo, se puede quedar abierto y esto me termina más adelante en los adultos que en este problema. Extremidades. En extremidades puede encontrar fusión de los deditos. Esta fusión de acá, eso se llama sindactilia, ¿no? Puede encontrar polidactilia, ¿de acuerdo? Más deditos. Acá hay más deditos, polidactilia, ¿está bien? Puede encontrar surco simiano también, es normal, por si acaso, mire este surco simiano. Esto lo podemos encontrar en cualquier persona también, pero en Down es más frecuente, ¿de acuerdo? Hay variante normal y el síndrome de Down. Y tener en cuenta que a veces por trauma obstétrico pueden encontrar, miren ustedes, fracturas, ¿no? Acá hay fractura de fémur, fractura de húmero, acá hay dos deditos más, esta es una polidactilia. Caderas, tener en cuenta, displasia caderas, es lo que más nos interesa acá. Estos es más en podálicos. Criterios de riesgo para caderas, ¿cuáles son? Primer bebé, sexo femenino y presentación podálica. Esos son los tres. ¿Está bien? Ahora, para estar el diagnóstico, necesito las dos maniobras, Ortolani y Barlow. Hago la abducción con Ortolani y hay un clic, esto me está indicando posibilidad de displasia de cadera. Normalmente en el primer mes puedo escuchar clic en caderas, ¿eh? Cuando hago estas maniobras. Es como una variante normal. Y si hago la maniobra de Barlow, es cuando junto los dos muslitos, me aparece un clic, ese es un Barlow positivo. También me está indicando posibilidad de alteración de caderas. Reflejos. Ustedes tienen varios reflejos recién nacidos. El de búsqueda, marcha automática. Miren ustedes acá a la derecha, le hace tocar en contacto con el piso y ya comienza a caminar el bebé. Esa es la marcha automática. La succión, que la conocen todos, y el reflejo de Moro. Miren ustedes cómo al hacerle un movimiento brusco el niño abre las manos. Este es un reflejo de Moro. También pueden encontrar los reflejos de tono asimétrico, el famoso espadachín. A este niño le giran ustedes la cabeza para el lado izquierdo y automáticamente extiende el brazo izquierdo y contrae el brazo derecho, como un espadachín. ¿Ve? Acá está más claro. Le giran para el lado izquierdo y comienza a hacer nuevamente extensión del brazo derecho y el izquierdo lo contrae, ¿no? Entonces parece un espadachín. Y miren las piernitas también, ¿no? Presión palmar, miren ustedes la presión palmar. ¿Sí? Acá también otra presión palmar, cómo el niño se agarra de esto. ¿Sí? Y también pueden encontrar ustedes una presión plantar, igual. Y otro signo que también pueden encontrar y que es normal en un recién nacido, pero patológico en un adulto, es Babinski. Babinski es otro. ¿De acuerdo? Esos son los reflejos, muchachos. Bueno, espero no haberlos aburrido con la clase. Esto se lo va a pasar, aunque por ahí también deben tener, se lo va a pasar al delegado. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Espero les haya servido mis laminitas. He tratado de ser lo más resumido posible, porque hablar de historia clínica y hablar más que todo de examen clínico es amplio, ¿no? Pero creo que ahí está lo conciso en cuanto a lo que es examen clínico. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, con mi grupo lo veré a las 10:30 más o menos, porque tengo que terminar mi visita. ¿Ya? Ya, doctor. Muy bien, Carlos. Muy bien, muchachos. Hasta luego, doctor. Muchas Lo gracias. estoy viendo.
Cuídense, cuídense. Ya después, por favor, Giancarlo, si tienes mi teléfono o mándame tu correo para enviarte la copia. ¿Ya? Ya, doctor, está bien. Muy bien. Nos vemos, muchachos. Nos Hasta luego, vemos. doctor. Chao, 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 chao.